A esta meditación le he llamado lejanía y cercanía, y les puse aquí un mapa de, de la región de Galilea, de tiempo de nuestro Señor. Ahí donde está la flechita del indicador del localizador con rojo, está Betsaida, y a mano izquierda se ve Corosaín y Cafarnaúm. Son tres lugares que hoy el Señor refiere en el Evangelio. Y en la parte del medio, como un lago, se ve la mar de Galilea. Ustedes ubican que ese mar de Galilea, porque está en la región de Galilea, así se llama mar de Galilea, también van a escuchar bíblicamente que le llaman mar de Cafarnaúm, porque ustedes ven que ahí está en la parte norte la ciudad de Cafarnaúm. Y en la parte de abajo un poquito se encuentra Tiberíades. Por eso también se le llama el mar de Tiberíades, porque está una parte desde esta pequeña población. Pero aquí lo importante era ubicar cuando el Señor nos habla de Betsaida, cuando nos habla de Corosaín y cuando nos habla de Cafarnaúm, está refiriendo a estos tres poblados que están en Galilea. Tú puedes ubicar un poquito más abajo que se encuentra Nazaret, y un poquito abajo de Nazaret se encuentra Naín. Al lado izquierdo de donde está Magadán está Caná, que es donde fueron las bodas. Pues esa es la geografía donde el Señor se movía, y ubicar que Betsaida, Corosaín y Cafarnaúm fue el lugar donde el Señor realizó más milagros durante su vida pública. Por eso hoy un poco el reclamo a estas ciudades, como puede haber muchos reclamos para nosotros, que en ocasiones hemos sido tan favorecidos. Pero bueno, ya ubicamos físicamente los lugares, vamos al texto del Evangelio. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por el regalo de esta tarde y de este día. Gracias por lo que nos resta de la jornada. Gracias por lo que nos has pedido a lo largo de la mañana en este call center. Gracias por aquello que nos habrás de pedir en lo que resta del día, en la jornada de la tarde. Te queremos pedir, Señor, por nuestras familias. Especialmente te pedimos por aquello que nos inquieta en este momento. Te pedimos por los seres queridos, por aquellos que llevan nuestra sangre o que están cercanos a nosotros. Algunos aquí en el regalo de la familia cristiana, en el lazo sacramental. Algunos en el lazo de la sangre como descendientes de aquellos que nos dieron la vida. Otros en el lazo de la sangre como descendientes, aquellos por quienes están aquí tú les diste la vida. Gracias también, y te pedimos por nuestros hermanos, aquellos que junto con nosotros llevamos la misma sangre. Te pedimos bendigas a todos. Ayúdanos, Señor, en el amor que tú nos tienes. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho casi todos sus milagros, porque no se habían convertido. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, cubiertas de sayal y de ceniza. Os digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaúm, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al infierno. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habrían durado hasta hoy. Os digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, en el color moradito aparece la afirmación principal. El Señor recrimina a tres ciudades ya ubicadas en la geografía en el norte del mar de Galilea, que son Corosaín, Betsaida y Cafarnaúm. En la noche, de forma especial, veremos algunos elementos de estas ciudades
Ahorita vamos más hacia el reclamo de aquellas por quienes el Señor ha hecho tanto. Pero es bueno ubicar que 10 de los 12 apóstoles provienen de estas ciudades. Nada más y nada menos. 10 de 12 apóstoles son de estas ciudades. Fíjate cómo el Señor está reclamando a ciudades muy bendecidas, muy favorecidas. Pero a veces el hecho de que el Señor haya dado tanto a algunos lugares o a algunas personas o a algunas familias no significa que seamos mejores. El Señor aquí los está comparando con ciudades que eran no bien vistas, porque había ahí lo que llamaban ellos mucho paganismo y por lo tanto prácticas no adecuadas. Bien, adelante, vamos a ver acerca de esto, quiero manejarlo con estos términos de cercanía y de lejanía, porque a veces pensamos que la lejanía o la cercanía se manejan con términos de geografía, cuando en realidad es una manifestación de cercanía o de lejanía por el afecto. Digamos que tú y yo no estamos cerca de Dios porque tenemos una boleta de bautismo, sino que estaremos cercanos a Dios por la coherencia con la que tú y yo vivamos. Y aquí voy hacia el punto más difícil de todos. Quienes hemos sido privilegiados por Dios, de pronto nos volvemos los más lejanos de Él y más lejanos para con Él. Y esto es lastimoso. Reitero, posiblemente Rogelio sea Corozaín, tan bendecido por Dios, pero que le falta coherencia. Tal vez Rogelio sea Betsaida, porque Dios tuvo a bien acercarse a su casa para llamarlo, pero de pronto no es coherente. Posiblemente Rogelio sea Cafarnaúm. Y lo digo en primera persona, pero cada quien debe pensarlo en la primera persona de cada uno de nosotros. Ojalá aquí recordemos lo que ya ubicamos, que los dones de Dios, más que fuente de privilegio, son siempre una fuente de responsabilidad. La pregunta que sigue es importante. ¿Existe bondad en aquellos que no han conocido a Cristo? O sea, aquí la pregunta sería si focalizamos nuestra reflexión en torno a Tiro y Sidón o en torno a Sodoma, o sea, esas ciudades. Sodoma tú la ubicas, quizá tendríamos que decir Gomorra, pero ¿existe bondad en aquellos que no han conocido a Cristo? Yo digo y lo afirmo, y lo digo como sacerdote, y lo digo como ya te he expresado, dueño de las palabras que emito, y dueño responsable de lo que un día le voy a dar cuentas a Dios. Yo creo que existe bondad en aquellos que no han conocido a Cristo. Y lo digo de dos maneras. Alguien no ha conocido a Cristo porque no le hemos predicado a Cristo, pero alguien no ha conocido a Cristo porque le hemos predicado mal a Cristo. O sea, no hace falta pensar que alguien vive en un lugar de Australia donde no ha llegado la evangelización, por decirlo de esa manera. También habría que pensar en personas de nuestras comunidades donde de pronto se toparon con un sacerdote que faltó al testimonio. Y entonces ese sacerdote le predicó a Cristo, pero le predicó mal a Cristo porque esa persona tuvo un maltrato. Y entonces, digamos, podrían estar categorizados en aquellos que no han conocido a Cristo. Padre, pero sí recibió el bautismo, pero no conoció el verdadero rostro de Él que nos ama. Conoció un rostro deformado. Conoció un rostro muy parcial de Cristo. Conoció un rostro desfigurado. La pregunta dice, ¿existe bondad en aquellos que no han conocido a Cristo? No ha conocido a Cristo quien nunca ha escuchado sobre el Evangelio. Y no ha conocido a Cristo a quienes tú y yo no hemos mostrado el rostro auténtico de nuestro Señor. Reitero, mi respuesta es que sí. Existe bondad en aquellos que no han conocido a Cristo. Pero yo hago la segunda pregunta.
O sea, no tan solo la pregunta de si existe bondad en aquellos, atrás, por favor, Fer. No tan solo la pregunta de si existe bondad en aquellos que no han conocido a Cristo, sino la pregunta ya no de Tiro, Sidón y de Sodoma, la pregunta de Corosaín, de Betsaida y de Cafarnaúm. Cambiemos la pregunta. ¿Existe maldad en aquellos que decimos haber conocido a Cristo? El Señor hoy lo está diciendo. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida. Muy bendecidos. Si en Tiro y en Sidón hubiera recibido lo que tú recibiste. Ay de ti, Cafarnaúm. Si Sodoma hubiese visto lo que tú has visto, todavía viviría Sodoma, no hubiera sido destruida. Hoy el Señor vuelve a reclamar a Corosaín, Betsaida y Cafarnaúm la lentitud para aceptar verdaderamente la obra de salvación. Exalta a Tiro, a Sidón y a Sodoma y a Gomorra. Tenemos que hablar sobre la verdadera conversión, porque necesitamos todos conversión y sobre todo algo fundamental. O sea, hablamos de Corosaín, de Betsaida y de Cafarnaúm como muy privilegiados, pero lo que ellos recibieron es universal, porque lo de Cristo llega a todos los hombres. Llamamos la dimensión universal de la salvación. Y quiero compartirte esta frase de San Justino, que dice: todos los principios de justicia que han descubierto los filósofos y legisladores se deben a lo que estos contemplaron parcialmente del verbo de Dios. O sea, la gente en lugares donde no haya llegado el Evangelio y conocen de principios de justicia, se los dijo Cristo. Ellos contemplaron, no como tú y como yo hemos contemplado a Cristo, porque hemos sido muy bendecidos y lo hemos contemplado en su bondad, pero hay personas que sin saberlo contemplaron parcialmente al verbo de Dios, porque son personas justas, porque son personas buenas, porque son personas que aman la rectitud. Entonces, han contemplado parcialmente al verbo de Dios. Aquí hablamos pues de esa conversión. Adelante, ahora sí. Quisiera que ubicáramos, y quiero decirlo, voy a explicarte esta diapositiva. Si tú la comprendes, estaremos acercándonos más a la comprensión del Señor. Yo amo a la Iglesia Católica, feliz, y la amo profundamente. Pero respeto cualquier otra expresión religiosa. Claro, valoro la Eucaristía, que yo tengo la bendición. Amo profundamente a nuestra Madre Santa, Madre de Cristo. Si Cristo es Rey y ella es la Madre del Rey, y yo sé dónde está el Rey, yo ubico dónde está la Madre del Rey. O sea, amo, estoy convencido de mi fe. Pero respeto a otras expresiones religiosas, por los motivos que sean. Personas que nacieron en otra familia, con otra religión, o personas que en algún momento no las evangelicé yo lo adecuado, o mi evangelización fue inadecuada. Y bueno, lo que sí creo es que todos necesitamos conversión. Católicos, evangélicos, anglicanos, o sea, todos necesitamos conversión. Todos. Judíos, o sea, que realmente fuésemos coherentes con un principio de verdad religiosa. ¿Qué significa conversión? Uno piensa que alguien se convirtió cuando de pronto asume la fe cristiana, desde alguien que no creía y ahora es cristiano. Sí, es un concepto de conversión. Pero, te digo, aquí hay un concepto que es central. Conversión significa volver al propio centro. O sea, convertirnos es ya no separarnos del centro, y el centro es Dios. Voy a tratar de tener algo aquí que me
que me ayuden. Mira, este es uno de mis entremeses mientras estoy aquí trabajando horas y horas. O sea, esta es la tapita de un pay de piña chiquito. Bueno, ya. Muy bien. Aquí está el centro. Y si yo, Rogelio, me convierto, yo me acerco al centro. Si un evangélico se convierte, se acerca al centro. Si un anglicano se convierte, se acerca al centro. Convertirse es regresar al centro. Y fíjate cómo el católico se une al anglicano cuando el católico regresa al centro y el anglicano regresa al centro. Y cuando un evangélico regresa al centro, que es Dios, cuando uno regresa al centro, de donde venga, nos acercamos unos a otros y nos peleamos menos. Dice, el converso pues no entra a formar parte de una comunidad religiosa ante entonces para él extraña, sino que revierte hacia ese centro íntimo. Lo que dice San Agustín, tarde te encontré, te andaba buscando fuera y estaba dentro de mí. Cuando vamos hacia el centro íntimo, ahí donde Dios habita, si yo, Rogelio, regreso al centro, si el que profesa otra fe regresa al centro, pero al centro, no a mi egoísmo, no a mis categorías, no a mis ídolos, o sea, no, sino lo que es el centro, esa profunda realidad personal, esa oculta presencia del verbo de Dios en todo corazón humano. O sea, Cristo está en todo corazón. Y entonces la conversión resulta necesaria siempre para todos, incluido tú y yo como sacerdote, pues se trata de un proceso siempre inacabado, que no es otra cosa sino regresar al centro. ¿Te parece difícil lo que hemos visto? Veamos la siguiente afirmación de San Justino. No es el padre Rogelio el que está diciendo insensateces. Dice, todos aquellos que han vivido según la recta razón, aunque hayan sido considerados ateos, ya no de otra religión, no, ateo. Todos aquellos que han vivido según la recta razón, aunque hayan sido considerados ateos, son cristianos. Porque Cristo es el Dios altísimo. Atrevidísimas las palabras, no del padre Rogelio, sino de San Justino. Y entonces, bueno, vamos a decirlo con el texto del Evangelio. Ya lo dijo el Señor. En realidad, Betsaida y Corosaín no estaban tan lejos de Tiro y Sidón, o Tiro y Sidón no estaban tan lejos de Betsaida y Corosaín. Lo más fuerte, Cafarnaúm. Ellos ostentan que ahí está la casa de Pedro, en Cafarnaúm. Se sienten orgullosísimos que el príncipe de los apóstoles, por llamarle así en nuestra nomenclatura, se sienten orgullosísimos porque en Cafarnaúm está la casa de Pedro. Y el Señor dice, Cafarnaúm con toda su soberbia no está lejos de Sodoma, o Sodoma no está tan lejos de Cafarnaúm. La auténtica conversión es posible y es necesaria. Sabemos que estamos invitados a convertirnos todos. Y en esta letra rojita del final del segundo párrafo, en realidad conversión significa ser perfectos como Dios y ser misericordiosos como Dios. Y toda conversión, toda, es la aproximación al centro. Y entonces, si Rogelio regresa al centro, si Ana y Alejandro regresan al centro,
si Ruth regresa al centro, si Aurora regresa al centro, si Alicia regresa al centro, si Beatriz regresa al centro, vamos a estar más cerca nosotros. Oye, padre, pero yo tengo un amigo que es evangélico. Y ese amigo evangélico regresa al centro. Si procura ser perfecto como Dios es perfecto y misericordioso como Dios es misericordioso, pero de veras, yo y de veras él, vamos a estar muy cerca. Porque al acercarnos al centro, tal y como sucede con los rayos o con las radiantes de un círculo, acerca o se completa más nuestra cercanía para con Dios. Bien, vamos aterrizando la última diapositiva. No se trata solo de conversión de personal, conversión personal del cristiano. Hoy también debemos saber que toda iglesia debe convertirse. O sea, esta iglesia amada debe convertirse en nuestra iglesia católica, pero también la iglesia evangélica, y la iglesia ortodoxa, y la iglesia anglicana, y la iglesia presbiteriana, y la iglesia luterana. Hoy hablamos de una conversión pastoral. Hace tiempo se le llamó institucional. Pero digámoslo en términos muy simples. O sea, Iglesia de Monterrey, mi iglesia en la que yo me ordené sacerdote, la iglesia de Monterrey necesita una conversión pastoral. O sea, el Señor, el reclamo no es para Pedro, sino para Cafarnaúm. O sea, el Señor le dice a Corosaín, le dice al pueblo, el colectivo conviértase, Betsaida, conviértete. Y podría decir, Monterrey, conviértete. Le llamamos conversión pastoral. En la medida, y voy a leer lo que está en letra azul subrayado, porque creo que es una idea que nos debe ayudar a cerrar la reflexión. En la medida en que las diversas expresiones de cristianismo y las diferentes comunidades se vayan acercando más y más a Dios, al centro, más cerca se hallarán las unas de las otras. Es lo que sucede con los radios de una circunferencia. Cuanto más se acercan al centro, más cerca está un radio de otro radio, de otro radio, de otro radio. Pero en la medida en que Corosaín se aleja y Betsaida se aleja y Cafarnaúm se aleja y Monterrey se aleja y el católico se aleja del centro y el evangélico se aleja del centro. Imagínate, o sea, el evangélico se aleja del centro y el católico se aleja del centro. Pues estamos lejanísimos y nos agredimos y presumimos, yo soy mejor que tú. No, yo soy mejor que tú. Pero si yo me acerco al centro y él se acerca al centro, en realidad Tiro y Sidón, Sodoma y Gomorra no están tan lejos de Corosaín, de Betsaida y de Cafarnaúm. ¿No te parece? Que el Señor pues nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.